Shalom amigos, un gusto saludarles y estar con ustedes de nuevo para seguir aprendiendo de la Parashat de la semana en el Zohar. Le damos las gracias al Boreolán porque nos permite este excelente privilegio de tener el Zohar frente a nuestros rostros y poder compartir con todos ustedes estas maravillosas palabras de Torá y elevación. Recuerda, cada día ha sido hecho especialmente para ti. Aprovéchalo. Comenzamos. Parashat Shemot. Y estos son los nombres. Una sinopsis. Una explicación del versículo del título procede de una discusión del significado de la cita y aquellos que son sabios. Esto aprendemos contiene el secreto del firmamento, el cual ilumina al jardín de Edén y al árbol de la vida, aquellos imbuidos con la sabiduría celestial, los ángeles internos y externos y las almas que dan vida, nacidos del árbol de la vida, habitan el árbol, y estos seres merecen la vida eterna. Las ramas del árbol se extienden sobre todas las formas y seres de la santidad, y el fruto del árbol da vida a todos. El lado de la impureza, sin embargo, no habita en el árbol de la vida, y no deriva nutrimento de éste. Sigue allí una descripción del esplendor del árbol, que asciende a grandes alturas, y la única radiación en el árbol, la cual contiene los colores blanco, rojo y verde, elevándose en luz directa y descendiendo en luz retornante. Estos colores solo vienen a descansar en el árbol. De este árbol, las 12 tribus de Israel bajaron al exilio en Egipto con la luz que no ilumina, Malhut, acompañadas por multitudes de huestes celestes. La aplicación del pasaje. Este pasaje explica que aquellos de nosotros que abrazan el secreto de la sabiduría, que es el Zohar santo, chispean y brillan con la luz de Jochma. Jochma es una de las más altas dimensiones espirituales del mundo superior. Esta es la realidad sin tacha conocida por el término en clave árbol de la vida. El árbol de la vida es la fuente de nuestra alegría, es el lugar de donde la sabiduría y el placer vienen, es un ámbito de inmortalidad y paz eterna. Cuando estamos conectados a esta dimensión divina, conocemos solo satisfacción, alegría y perfección. La confusión de la existencia humana ocurre cuando nos encontramos desconectados del árbol de la vida, languideciendo en nuestro dominio físico de oscuridad conocido como la realidad del árbol del conocimiento. Los versículos de apertura de esta poderosa sección del Zohar nos unen con el árbol de la vida. Inmediatamente, el orden emerge del caos. Somos insensibles a las influencias negativas de las 12 constelaciones. La iluminación que generamos por virtud de estos versículos ahuyenta a la oscuridad de nuestras vidas y de toda existencia. Encendemos las fuerzas de la inmortalidad, expeliendo a la muerte de la existencia humana. Nos volvemos sabios en los caminos del Creador. Sobre el mérito de este pasaje termina nuestro exilio cuando nos elevamos fuera de Egipto, el mundo material de dolor y sufrimiento, y experimentamos el jardín de Edén por siempre. Y estos son los nombres de los hijos de Israel que vinieron a Egipto con Jacob, cada hombre con su familia, Shemot 1:1, y aquellos que son juiciosos brillarán como el brillo del firmamento, y aquellos que vuelvan juntos a muchos como las estrellas por siempre jamás. Daniel 12:3.
Y aquellos que son juiciosos son aquellos que guardan el secreto de la sabiduría. Brillarán. Significa que iluminan y chispean con el brillo de la Jojma celestial, y como el brillo significa el brillo y chispa del río que emana de Edén. Este es el secreto oculto que es llamado firmamento, porque en él están colocadas las estrellas y las constelaciones, el sol que es Zeirampín y la luna que es la Nukba, y todas las velas que dan luz, que son todas las luces que están en los mundos Brillá, Yetzirá y Asiyá. El brillo de este firmamento ilumina el jardín que es Malhut, y el árbol de la vida que es Tiferet se yergue en el centro del jardín, esto es, en la columna central. Sus ramas, sus sefirot, cubren todas las formas, nefashot, árboles, rujot y especias, neshamot, en el jardín, que están en vasijas apropiadas, significando que tienen 3 columnas, derecha, izquierda y central, y todos los animales salvajes que son los ángeles externos encuentran refugio en su sombra, y todos los pájaros del cielo, los ángeles internos, se sientan bajo sus ramas. El esplendor de los frutos del árbol, que son las almas que nacen de éste, da vida a todo, existe para siempre. El otro lado de la impureza no habita en éste, lo cual significa que el otro lado no tiene nutrimento del árbol de la vida, que es Zeirampín en la grandeza. Solo el lado de la santidad es nutrido. Son afortunados aquellos que lo prueban, porque viven eternamente, como está escrito: no sea que levante su mano y tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Bereshit 3:22. Son llamados aquellos que son juiciosos y merecen la vida en este mundo y en el mundo por venir. El esplendor de este árbol, que es Zeirampín, sube más y más alto. Cuando sube es a una distancia de 500 parasangas. Cuando sube más aún, se extiende a 600,000 parasangas. En este árbol hay una radiación que es Malhut, a la cual el cuerpo, todos los colores, blanco, rojo y verde, que son el secreto de las luces de Gesed, Geburah y Tiferet, existen. Estos colores suben en Or Yashar, la luz directa, y descienden en Or Hoser, la luz retornante, y no se asientan en otra parte que este árbol, porque este es el secreto de la columna central. Cuando las luces emanan de del árbol, para aparecer en el brillo que no ilumina, estas luces a veces se asientan y a veces no. En a veces existen y a veces no existen, porque no se asientan en otro lugar, excepto en este árbol. De este árbol emanaron las 12 tribus cuyas fronteras están contenidas allí. Descendieron en este esplendor que no ilumina, al exilio en Egipto con muchos campamentos celestiales. Este es el significado y estos son los nombres de los hijos de Israel. La palabra de Hashem estuvo. Una sinopsis. Del discurso de Rav Shimon acerca del versículo del título aprendemos que la palabra Hayá es repetida en la cita del título, porque la primera se refiere al exilio en Egipto y la segunda al exilio en Babel. Rav Shimon refuerza el papel de Yehezkel
como un profeta fiel en su comparación de los exilios egipcio y babilónico. El cautiverio babilónico, aprendemos, causó mucho más dolor y sufrimiento a los hijos de Israel que el exilio egipcio. Los hijos de Israel fueron capaces de resistir el exilio en Egipto pacientemente porque estaban familiarizados con el sufrimiento de su padre Jacob, el justo. Sin embargo, el exilio babilónico trajo sufrimiento hasta el punto de la desesperación, y llegaron a creer que Dios los había desamparado. Como resultado, fueron compadecidos en el cielo y en la tierra. Y Dios reunió a todo su ejército celestial y los envió a estar con los hijos de Israel en el cautiverio. Cuando llegaron, el espíritu de la profecía descendió sobre Yehezkel. Él anunció su visión a los hijos de Israel, pero ellos no le creyeron. Así se vio obligado a revelarles toda su visión celestial. En esto, toda su alegría y amor por Dios regresó. Es por esto que Yehezkel reveló el total de su visión y con el permiso de Dios. La aplicación del pasaje. Cuando escogemos caminar por el camino espiritual, nuestros momentos de dolor y tristeza son misericordiosamente breves. Si, sin embargo, uno se permite el lujo de sus deseos egocéntricos, entonces el sufrimiento es intensificado y prolongado. La luz arrojada a través de esta narración en particular termina nuestro exilio personal y global. Las lágrimas que han fluido a través de la historia y aquellas que fluyen hoy son secadas cuando el cielo se abre para revelar los tibios rayos del Creador sobre el mérito de Jacob, cuya alma magnificente abarca a toda la humanidad. Nos regocijamos cuando nuestra redención es hecha presente por medio de este formidable libro del esplendor. Rabbi Shimon abrió la discusión diciendo: la palabra de Hashem estuvo en hebreo hayó, hayá. Yehezkel 1:3 pregunta: ¿por qué la palabra hayá está repetida? Debemos preguntar además por qué Yehezkel reveló todo lo que vio si era un profeta fiel. ¿Debe uno, a quien el rey trajo a su santuario, revelar lo que vio? Responde: ciertamente Yehezkel era un profeta fiel, y todo lo que vio fue por fe, y lo que reveló fue con el permiso del Santísimo, bendito sea él. Y todo fue como debía ser. Rabbi Shimon dijo: aunque el dolor le venga temporalmente, quien está acostumbrado a sufrir dolor lleva su yugo y no se preocupa. Pero cuando el dolor viene a uno, que ha pasado todos sus días en placeres y lujos, y no está acostumbrado al dolor, este es dolor completo y merece llanto. Israel estaba acostumbrado al dolor cuando descendió a Egipto, porque todos los días de ese hombre justo, su padre, fueron pasados con dolor. Por lo tanto, resistieron el dolor adecuadamente y no se preocuparon grandemente. Pero el exilio en Babel fue en completo dolor. Fue un dolor por el cual ambos, aquellos arriba y abajo, lloraron. Aquellos arriba lloraron como está escrito: he aquí que los poderosos llorarán afuera. Yeshayá 3:7. Aquellos abajo clamaron como está escrito: junto a los ríos de Babel, allí nos sentamos. Tehilín 137:1. Todos lloraron por el exilio en Babel. ¿Por qué? Porque previamente tuvieron el lujo de reyes,
como está escrito, los hijos preciosos de Zión. Eija 4:2. ¿Cómo aprendimos? Rabbi Yitzhak dijo, ¿qué se quiso decir con el versículo en las montañas alzaré llanto y gemidos? Yirmiyá 9:9. Las montañas de referencia son las más elevadas en el mundo. ¿Y quiénes son estas montañas elevadas? Son los hijos preciosos de Zión, comparables al oro fino. Eija 4:2. Ahora están descendiendo al exilio con ruedas de molino en sus cuellos y sus manos atadas detrás. Y cuando llegaron al exilio en Babel, pensaron que nunca tendrían apoyo porque el Santísimo bendito sea Él, los había abandonado y no los guardaría más. Aprendimos que Rabbi Shimon dijo, en ese momento el Santísimo bendito sea Él reunió a toda su compañía, todas las carrozas y campamentos y sus oficiales y todas las huestes del cielo, y les dijo, ¿qué están haciendo aquí? Mis amados hijos están en el exilio en Babel, y ustedes están aquí. Levántense y desciendan todos a Babel, y yo con ustedes. Este es el significado de, así dice Hashem, por amor a ustedes, he enviado a Babel. Yeshayá 43:14. Esto se refiere al Santísimo bendito sea Él, y los bajaré a todos ellos como fugitivos. Estos son todos los campamentos y carrozas. Cuando descendieron a Babel, el cielo se abrió y el Espíritu Santo de la profecía descansó en Yehezkel, y él vio lo que vio y dijo a Israel, He aquí que su Señor está aquí y todas las huestes del cielo y las carrozas que han venido para morar con ustedes. No le creyeron hasta que se vio obligado a revelar todo lo que vio. Vi así y vi así. Y si reveló más, lo que reveló fue enteramente necesario. Tan pronto como Israel vio esto, se regocijaron, y cuando oyeron las palabras de boca de Yehezkel, no temieron más a su exilio, porque supieron que el Santísimo bendito sea Él, no los abandonaría, y todo lo que Él reveló, lo reveló con permiso. Aprendimos que en todo lugar en el cual Israel estuvo exiliado, la Shekinah estaba exiliada con ellos, y aquí, por el exilio en Egipto, está escrito, y estos son los nombres de los hijos de Israel, Shemot 1:1. Y pregunta, ya que está escrito los hijos de Israel, ¿por qué concluye con Jacob? Debió haber dicho, ¿quién vino con ellos? Y contesta, estos son los nombres de los hijos de Israel. Se refiere a las carrozas celestiales y campamentos que descendieron con Jacob junto con la Shekinah al exilio en Egipto. Esto también contesta por qué Hayó, Hayá, Yehezkel 1:3. Está escrito dos veces. El primer Hayó se refiere al exilio en Egipto y el segundo Hayá se refiere al exilio en Babel. Ven conmigo del Líbano, desposada. Una sinopsis. Rav Hillá abre una discusión acerca del significado del versículo del título con su interpretación. Explica que Dios habló estas palabras a los hijos de Israel cuando les entregó la Torá en el monte Sinaí. A diferencia de los hijos de Zeir y de los hijos de Yishmael, quienes rechazaron la Torá cuando ésta les fue ofrecida, los hijos de Israel aceptaron la Torá unidos en fe y santidad. En respuesta a la pregunta concerniente al significado del versículo, Él vino en multitudes santas.
Rav Hillá se refiere a una antigua tradición que revela cómo las multitudes celestiales protestaron en el momento en que Dios estaba a punto de presentar la Torá a los hijos de Israel, ya que la deseaban para ellos mismos. Hashem reprendió a los ángeles explicando que las leyes contenidas en ella no estaban diseñadas para aquellos incapaces de participar en maldades tales como asesinato, adulterio, mentiras, etc. Los ángeles terminaron entonces sus protestas y alabaron a Dios por su sabiduría, la cual era aún demasiado sutil para que ellos la captaran completamente. Esta explicación de vino en multitudes santas lleva a Rav Yossi a ofrecer una explicación alternativa relacionada con el descenso de la Shejiná al cautiverio en Egipto. Finalmente, Rav Shimon provee su interpretación contrastante del versículo del título. Explica que este versículo contiene alusiones a la unión mística entre voz y habla. La relación entre estas formas es una de interdependencia, ya que la sabiduría no puede ser transmitida oralmente sin la garganta, el aliento, la lengua y los labios, todos los cuales son mencionados en el versículo. La aplicación del pasaje. La unificación entre el mundo superior y nuestro mundo inferior, entre los humanos y la luz del Creador, es el tema subyacente tejido a través de este pasaje. Por ejemplo, la frase esposa mía se refiere a la luna, la cual es hecha llena y completa por la luz del sol, que está representada aquí por Líbano. De la misma manera, nuestro mundo físico es completado por el mundo superior. Enseguida el Zohar habla de la unión de la voz y el habla. La frase la voz de su palabra alude a la profunda unidad del Creador como es revelada por la Torá. El habla humana se nos dice iguala a nuestro mundo físico, y la voz pertenece al reino de Zeir Anpin, el mundo superior, nuestra fuente de luz. A través del poder del habla, podemos unir nuestros dos mundos. Esta profunda unificación es alcanzada a través de la vocalización de la Torá durante el Shabbat y la lectura o recorrido visual del Zohar en cualquier tiempo. Cuando nuestro mundo está desconectado del reino espiritual, hay oscuridad en nuestra vida. A esta simple verdad se alude en el versículo. La voz no está completa sin el habla y el habla no está completa sin la voz. Con frecuencia nuestras propias palabras nos desconectan, de hecho, de la fuente de toda benevolencia. Cuando hablamos palabras duras cargadas de ira, hostilidad o de envidia, rompemos nuestra conexión con el Creador. Además, nuestras palabras son frecuentemente armas que causan muerte espiritual. Cuando humillamos a alguien causando así que la sangre se agolpe en su cara por la vergüenza, hemos cometido entonces el pecado de derramamiento de sangre. O si pronunciamos palabras que calumnian y difaman a otra persona, hemos destruido su carácter. Este pasaje nos purifica de previos pecados cometidos a través de las palabras que hemos hablado. El impulso de hablar con lengua maliciosa es erradicado de nuestra naturaleza. Las vibraciones místicas que brotan de las lecturas de la Torá resuenan a través de la existencia. Alcanzamos ahora la unificación con el mundo superior por virtud de los versículos del Zohar que dan explicación sobre estos misterios sublimes.
Y estos son los nombres de los hijos de Israel que vinieron a Egipto con Jacob, cada hombre con su familia. Shemot 1:1. Rabí Hillá abrió la discusión diciendo: ven conmigo del Líbano, desposada, conmigo del Líbano, admira desde la cima del Amaná, desde las cimas del Shenir y del Hermón, desde los cubiles de los leones, desde las montañas de los leopardos. Shir Hashirim 4:8. Este versículo se refiere a la congregación de Israel, que es Malhut, en el tiempo en que Israel salió de Egipto y se aproximó al monte Sinaí para recibir la Torá. El Santísimo bendito sea él le dijo: conmigo del Líbano, queriendo decir que ella viene del Edén celestial, que es Jochma, que es llamado Líbano. Desposada significa completa, como la luna que es hecha completa por el sol con toda la luz y chispa, las cuales son Or Yashar, la luz directa, y Or Hoser, luz retornante. Ven conmigo del Líbano, para que tus hijos reciban la Torá, hasta que Malhut pueda recibir a Jochma, que es llamado Líbano. Israel no puede recibir la Torá porque les faltan las primeras 3 sefirot. Admira, en hebreo, Tashuri, desde la cima de la maná. Tashuri tiene el mismo significado como en. Ni hay un presente, en hebreo, Tashuri, para llevar. Shmuel Aleph 9:7. De igual manera, Tashuri significa acepta un obsequio para tus hijos desde la cima del Amaná, significando cuando vinieron en el principio con la fe, en hebreo emuná, celestial, y dijeron: todo lo que Hashem ha hablado haremos y oiremos. Shemot 24:7. Y fueron iguales con los ángeles celestiales, como está escrito acerca de ellos: bendigan a Hashem ustedes sus ángeles poderosos, que realizan su mandato, escuchando la voz de su palabra. Teilín 103:20. Entonces la congregación de Israel recibió un presente que es mencionado en Tashuri, desde la cima del Amaná, lo cual significa mojín adicionales, desde las cimas del Shenir y del Hermón. Esto era el monte Sinaí, al que se acercaron y se reunieron abajo, como está escrito, y se mantuvieron al pie de la montaña. Shemot 19:17. Los cubiles de los leones son los hijos de Zeir, que el Santísimo bendito sea él, invitó a recibir la Torá, pero ellos no quisieron aceptarla. Desde las montañas de los leopardos son los hijos de Yismael, como está escrito: Hashem vino de Sinaí y fulguró de Seir a ellos. Resplandeció él desde el monte Parán, y vino de santas multitudes. Devarim 33:2. Parán es los hijos de Yishmael. ¿Cuál es el significado de y vino de santas multitudes? Aprendemos que cuando el Santísimo bendito sea él deseó dar la Torá a Israel, campamentos de ángeles celestiales vinieron y dijeron: Hashem nuestro Señor, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que pones tu gloria por encima del cielo. Teilín 8:2. Entonces pidieron que la Torá les fuese dada a ellos y no a Israel. El Santísimo bendito sea él les dijo: son ustedes mortales, como está escrito: cuando un hombre muere en la tienda,
Bemidbar 19:14. Y si un hombre ha cometido un pecado merecedor de muerte y le es dada muerte, Devarim 21:22. ¿Son ustedes pecadores que necesiten leyes? ¿Hay robo entre ustedes como está escrito, no robarás, Shemot 20:15? ¿Tienen ustedes mujeres como está escrito, no cometerás adulterio, Shemot 20:14? ¿Tienen ustedes falsedad como dice, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo, versículo 16? ¿Sienten ustedes codicia como dice, no codiciarás, versículo 17? ¿Por qué están ustedes solicitando la Torá? Inmediatamente dijeron, Hashem nuestro Señor, cuán glorioso es tu nombre en la tierra, pero ¿qué has puesto tu gloria por encima del cielo? No está escrito, por lo tanto dice, y vino de multitudes santas, Devarim 33:2, significando que él vino de negociar con los ángeles. Entonces dice, de su mano derecha una ley ígnea para ellos, la cual es la Torá, que es igual al fuego a causa del juicio que hay en ella. Así Seir y Ishmael no quisieron aceptarla para ellos, y los ángeles no podían aceptarla porque no tienen la cualidad del juicio. Rabbi Yossi explica este versículo como refiriéndose a cuando la Shejina descendió al exilio en Egipto a causa de la pregunta de Rabbi Abba. ¿Quién pregunta? ¿Vino ella del Líbano? Verdaderamente ella asciende al Líbano. Debió haberse dicho, asciende conmigo al Líbano. Explica ser esto en el tiempo en que la Shejina descendió del lugar Líbano al exilio en Egipto. Por lo tanto dice, ven conmigo del Líbano, y para contestar la pregunta previa de por qué no dice asciende conmigo al Líbano, Rabbi Shimon dijo, este versículo está basado en el secreto de la unión de la fe, que es Malhut. Dice, ven conmigo del Líbano desposada. La voz, que es Zeir Anpin, le dijo al habla, que es Malhut, conmigo, porque la voz viene al habla y la conduce para ser una, sin separación, porque la voz es general, al ser la luz de Hasadín que está presente en todos los grados. El habla es particular, siendo la luz de Jochma, que está en la columna izquierda de Binah y que está presente solo en Malhut. Por lo tanto, lo general necesita a lo particular, ya que Zeir Anpin no tiene las tres primeras sefirot, excepto por la luz de Jochma en Malhut, y lo particular necesita a lo general, porque la luz de Jochma que está en Malhut ilumina solamente cuando está vestida con la luz de Hasadín que recibe de Zeir Anpin, que es general. La voz no está completa sin el habla, y el habla no está completa sin la voz. Por lo tanto está escrito, conmigo del Líbano desposada, porque la esencia de ambos viene del Líbano, que es Binah. Admira desde la cima de la maná, que es la garganta, que es Binah, la cual recibe del paladar, que es el secreto de Jochma, del cual emana el aliento, que es Zeir Anpin, para completar todo desde el secreto del Líbano oculto, que Zeir Anpin abre con el secreto de la columna central, desde las cimas de Shenir y del Hermón. Es la cima y la parte media de la lengua, que es el secreto de Tiferet, y su punta es el secreto de Da'at, que articula el habla.
de los cubiles de los leones. Además, son los dientes que son Netzach y Hod, desde las montañas de leopardos, que se refiere a los labios, lo cual es Malhut, y todas estas sefirot que son de Zeir Anpin son la terminación por medio del cual el habla es completada, que es Malhut, la Nukba de Zeir Anpin. No comas el pan de uno que causa mal de ojo. Una sinopsis. Rav Hiyá explica que si los hijos de Israel en Egipto no hubiesen probado el pan de los egipcios malignos, no habrían sufrido la opresión de los egipcios y no habrían permanecido en el exilio. Cuando Rav Yitzhak hace notar que el exilio era una realización del decreto divino, Rav Hiyá le recuerda que el decreto no menciona a Egipto específicamente. Así Rav Yitzhak entiende y abraza el concepto de que uno no debe comer del pan de una persona mala. La aplicación del pasaje. Nuestro ambiente social y físico ejerce profunda influencia sobre nosotros. Si nos asociamos con individuos negativos, inevitablemente caminaremos en sus caminos y emularemos sus actos autodestructivos. Esto se mantiene verdadero para nuestro propio ego, cuando nos autocomplacemos o nos rendimos a las urgencias de nuestro ego. Comer el pan de una persona maligna, caemos finalmente a las más bajas profundidades, Egipto. Nos volvemos prisioneros de la parte oscura de nuestra naturaleza, indiferentes y distantes de los anhelos de nuestra alma, nuestro verdadero ser. Este pasaje hace desaparecer nuestros impulsos reactivos, egocéntricos. Además, atraemos gente amable, espiritual a nuestra vida e infundimos en nuestro ambiente energía positiva y luz. Y estos son los nombres de los hijos de Israel, Shemot 1:1. Rabbi Hiyá abrió la discusión diciendo: no comas el pan de aquel que causa mal de ojo, ni desees sus manjares. Mishlei 23:6. No comas el pan de aquel que causa mal de ojo, porque el pan o beneficio de esa persona que causa mal de ojo no merece ser comido o beneficiarse de ello. Cuando Israel descendió a Egipto, si no hubieran probado del pan de Egipto, no habrían sido abandonados al exilio en Egipto, y los egipcios no habrían sido capaces de dañarlos. Rabbi Yitzhak le dijo: pero fue decretado que Israel estuviese en el exilio y era obligatorio que esto fuera realizado aún sin que comieran su pan. Le dijo: todo esto está bien, pero no fue decretado que el exilio fuera necesariamente en Egipto, ya que no está escrito: tu descendencia será extranjera en el país de Egipto, sino más bien en un país que no es el suyo. Bereshit 15:13. Y esto podría ser aún en una tierra extraña. Rabbi Yitzhak dijo: uno con una nefesh, que come más que otra gente, o uno que se deja llevar por sus intestinos, queriendo decir que está acostumbrado a llenar su estómago con manjares, debe matarse antes que comer su pan, si encuentra a ese que causa mal de ojo. Porque no hay peor pan en el mundo que el pan de una persona que causa mal de ojo. Está escrito: porque los egipcios no podían comer pan con los hebreos, porque esto era una abominación en Egipto. Bereshit 43:32, significando esto que no podían mirar
a los hebreos mientras comían. Tal es el pan de una persona que causa mal de ojo. 3 que rechazaron a la Shejinah. Una sinopsis. Esta sección discute los 3 tipos de gente que expulsan a la Shejinah de este mundo y hacen imposible para Dios fijar su morada aquí, causando con eso que las oraciones se vayan sin ser respondidas. Estas gentes son aquellas que cohabitan con mujeres durante la menstruación, aquellos que se acuestan con paganas y aquellos que intencionalmente abortan el embrión, evitándole que alcance la realización. El mundo es juzgado por estos pecados. Se nos dice y se encuentra con la guerra, el hambre y la pestilencia como resultado. Aprendemos que en el exilio los hijos de Israel permanecieron libres de tales pecados y cumplieron el precepto de crecer y multiplicarse. Consecuentemente, fueron merecedores de la liberación. Verdaderamente, Rav Hillá discute el versículo e hizo la jofaina de abluciones de bronce como una indicación de la pureza de las mujeres israelitas en Egipto, cuyas abluciones rituales y cuyo anhelo de obtener esposos las hacía merecedoras de gran honor. La aplicación del pasaje. Fuerzas profundas y penetrantes de purificación espiritual son encendidas en el pasaje místico. La oscuridad causada por las iniquidades de las que se habla en esta sección del Zohar es expelida del mundo. Los deseos negativos son purgados de nuestros corazones. La verdad del Creador y una conciencia de las leyes espirituales que gobiernan nuestro mundo se propagan a través de la humanidad cuando nuestros ojos miran estas sagradas palabras. Hay 3 clases de gentes que rechazan y alejan a la Shejinah del mundo y evitan que el Santísimo bendito sea Él habite en este mundo, y entonces la gente clame con oración. Pero sus voces no son oídas. Son, número 1, uno que se acuesta con una mujer menstruando, porque no hay mayor impureza que la impureza de la menstruación. La impureza de la mujer menstruando es mayor que todas las impurezas del mundo. Aquel que lo hace se vuelve impuro y todos los que están cercanos a él se vuelven impuros con él. A donde quiera que vayan, la Shejinah es rechazada por ellos, y adicionalmente trae enfermedades sobre él mismo y sobre los hijos que procreará. Tan pronto como una persona se acerca a una mujer menstruando, esa impureza brinca a él y permanece adherida a todos sus miembros. Los hijos que procrea en ese momento atraen el espíritu de la impureza, y todos sus días los pasará impuro, porque el edificio y fundamento del bebé es mayor y más fuerte que todas las impurezas del mundo. Tan pronto como un hombre se acerca a una mujer menstruando, la impureza de ella brinca a él, como está escrito, y su flujo menstrual fluya sobre él. Vaikra 15:24. Uno que se acuesta con una hija de el extraño, una mujer gentil, que inserta el signo del pacto sagrado en otro dominio, como está escrito, y se ha casado con la hija de el extraño. Malachí 2:11. Hemos aprendido que no hay celo ante el Santísimo bendito sea Él, como el celo por el pacto, que es el pacto del nombre sagrado en el secreto de la fe. Está escrito, y el pueblo comenzó a cometer prostitución con las hijas de Moab. Bemidbar 25:1.
e inmediatamente la ira de Hashem fue encendida contra Israel. Los líderes del pueblo que saben de esto y no protestan son castigados primero, como está escrito: toma a todos los jefes del pueblo y cuélgalos ante Hashem contra el sol. Rabí Abba dijo: ¿a qué se refiere con contra el sol? Esto significa contra el pacto que es llamado sol, del cual está dicho: porque sol y escudo es Hashem. Teilín 84:12. Sol y escudo es el pacto sagrado. De la misma manera que el sol brilla e ilumina al mundo, el pacto sagrado brilla e ilumina el cuerpo de un hombre. De la misma manera que un escudo protege al hombre, así el pacto sagrado protege al hombre, y no hay daño que pueda aproximarse a uno a quien protege. Esto es, contra el sol. Los líderes del pueblo son castigados en cada generación si saben de este pecado y no son celosos para estar en guardia contra éste. Es forzoso para ellos ser celosos en el cumplimiento de esta responsabilidad. Para el Santísimo, bendito sea Él, en este pacto contra todo lo que pudiera llevar esta santidad a otro campo. Acerca de esto está escrito: no tendrás otros Elohim delante de mí. Shemot 23. No te inclinarás ante ellos y los adorarás, porque yo, Hashem, tu Elohim, soy el celoso. Y este es el mismo celo, ya sea uno que se acueste con una mujer gentil o uno que adora ídolos. Por lo tanto, la Shejinah es repelida por él. Uno que es falso al pacto sagrado, que está sellado en la carne de un hombre, es como si fuera falso al nombre sagrado, porque uno que es falso al sello del rey, que es el pacto sagrado, es falso al rey mismo. Por lo tanto, no tiene parte con Elohim de Israel, a menos que sea a través del poder del arrepentimiento constante. Rabbi Yossi abrió la discusión diciendo: y olvidaron a Hashem su Elohim, Shmuel Aleph 12:9, y renunciaron a Hashem, Shoftim 2:13, y pregunta: ¿qué es y olvidaron? Y renunciaron, y contesta: repelieron de ellos mismos el pacto sagrado, se circuncidaron pero no lo revelaron hasta que vino Deborah y lo ofreció. Al introducir Priá, descubrir la corona, a través de Israel, como dice, en tiempos de lucha tumultuosa, en hebreo, praot. En Israel, cuando las gentes se ofrecían voluntariamente, alaben a Hashem, Shoftim 5:2. Uno que mata a sus hijos, queriendo decir el embrión que concibió su mujer, al tener coito con ella a los 90 días de la concepción, lo cual mata al embrión y causa que éste sea muerto en el vientre de ella, o realiza alguna acción que causa que ella aborte el embrión. Así demuele el edificio del Santísimo, bendito sea Él, y su obra. Hay gentes que matan a una persona, pero éste mata a sus hijos. Los tres males hechos, como se ha explicado, no los puede cargar el mundo entero. Por lo tanto, el mundo se deteriora poco a poco, aunque no es conocido cómo sucede esto. El Santísimo, bendito sea Él, se separa Él mismo del mundo, y la destrucción y el hambre y la muerte llegan al mundo. Estos son los tres males. Mata a sus hijos, demuele la estructura del rey, a saber, detiene la concepción que es la estructura del Santísimo, bendito sea Él,
y repele a la Shejinah, quien vaga en el mundo, pero no puede encontrar descanso por estos males. El espíritu de santidad llora y el mundo es juzgado. Ay de ese hombre, ay de él, mejor que no hubiese sido creado en el mundo. Bienaventurados son los hijos de Israel, aunque estuvieron exiliados en Egipto, fueron guardados contra todos estos tres, de la impureza de la menstruación, de las hijas de deidades extrañas y de matar a los niños. Probaron acciones en público para despertar el estado de ser fructífero y multiplicarse, como dice además, aunque está decretado que cada recién nacido arrojarás al río. Shemot 1:22. No fue encontrado entre ellos una persona que matara a un embrión en el vientre de una mujer, y menos aún después del alumbramiento a través de este mérito. Israel salió del exilio. Ellos se guardaron en Egipto de la impureza de la menstruación, porque Rabí Hillá enseñó, ¿qué es el versículo? E hizo la jofaina de abluciones de bronce y su pedestal de bronce, de los espejos de las mujeres que se reunían. Shemot 38:8. Porque las mujeres merecieron esto, traer los espejos al tabernáculo, porque ellas se guardaron en el exilio en Egipto, de modo que después de quedar purificadas de la impureza de su menstruación, vinieran y se adornaran y miraran en el espejo de sus esposos, y despertaran en ellos el ser fructíferos y el multiplicarse. Así estuvieron guardados contra la impureza de la menstruación en el exilio en Egipto. Ellos se protegieron en Egipto de la hija de el extraño, refiriéndose a mujeres extrañas. Como está escrito, salieron todas las huestes de Hashem, Shemot 12:41, y las tribus de Hashem, como testimonio para Israel, Teilín 122:4. Ciertamente, porque no hay mezcla de una nación extraña, como está escrito, estos son los nombres de los hijos de Israel. Shemot 1:1. Las tribus de los hijos de Israel. Yehoshua 4:5. Habla a los hijos de Israel. Todo esto indica que no hay mezcla en ellos. Ustedes pueden preguntar, ¿por qué está escrito? Y era hijo de un hombre egipcio, Baikra 24:10, y contesta, ciertamente había uno, y el versículo lo hace conocido, como está escrito, y era hijo de un hombre egipcio, y el nombre de su madre era Shlomit, la hija de Dibri, de la tribu de Dan. Eran observantes en Egipto para satisfacer el ser fructíferos y multiplicarse, como está escrito, y los hijos de Israel eran fructíferos y aumentaron abundantemente. Shemot 1:7. Ciertamente los hijos de Israel fueron guardados en Egipto contra todos estos, la impureza de la menstruación, mujeres extrañas, y matar niños. Por lo tanto, los hijos de Israel vinieron a Egipto y los hijos de Israel salieron a la libertad. Está escrito, y estos son los nombres de los hijos de Israel que vinieron, porque vinieron significa no asentarse, sino más bien que saldrían de allí. Esto es a través del mérito de observar las tres cosas mencionadas arriba. Amigos, hasta aquí la lectura de esta parashá Shemot del Zohar. Hashem bendiga la obra de sus manos, el Boreolán mande Parnasá Tová a sus mesas, tanto espiritual como materialmente, y que la luz de la Torá y el Zohar iluminen sus rostros. Hasta la próxima con la ayuda del Boré Olam.